Bienvenidos en esta tarde. Bienvenidos para adorar y glorificar al Señor que vive y reina para siempre. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Esta es la primera parte de este tema, hermanos. Voy a dar este tema en dos partes. Y vamos a hablar de que los ojos del Señor, hermanos, contemplan toda la tierra. Amén. Amén. Quiero que vean segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. ¿Están conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor. Yo leo, ustedes nada más me siguen ahí. Porque los ojos de Jehová contemplan, escuche bien, toda la tierra para manifestar su poder a favor de los que, escuche bien, a favor de los que tienen un corazón como perfecto para con él. Note qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Para entender por qué el profeta dijo esto, necesitamos, escuche bien, necesitamos leer el contexto de la Escritura para entender por qué el profeta dijo esto. Y esto nos va a ayudar a entender mejor el texto y eso nos va a animar, hermanos, y eso nos va a motivar a nosotros a seguir confiando en el Señor. Amén. Hermanos, nosotros en nuestra vida enfrentamos muchas dificultades, amén. Enfrentamos muchos problemas y a veces nos sentimos solos y desamparados. Y a veces pensamos, hermanos, que el Señor no está pendiente de nosotros. Pero hoy el Señor, por medio de su palabra, nos va a enseñar que eso no es cierto. Que Él está, hermanos, pendiente de cada uno de nosotros. Pendiente de la necesidad de nosotros. Que Él nos ama y que Él está dispuesto a ayudarnos, hermanos, en todo momento y en toda situación. Entonces, pero ¿por qué se dice esto? ¿Quién dijo esto? ¿Y por qué se dijo que los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para manifestar, escuche bien, su poder? Pregunto algo, ¿el poder de Dios es un poder grande? Amén, es un poder vasto, maravilloso. Entonces el Señor está, hermanos, pendiente de la tierra para manifestar el poder en favor, no de cualquier persona, hermanos, sino que allí dice el verso, en favor de aquellos, hace una separación, de que tienen un corazón perfecto para con Él. Y no todos tienen un corazón perfecto para con Él. Ahora la pregunta es, ¿nosotros tenemos un corazón perfecto para con Dios? Amén, la respuesta es claro que sí, porque estamos en Cristo y Cristo nos da esa perfección. Nosotros solos, separados de Cristo, hermanos, somos imperfectos. Pero en Cristo Él nos presenta perfectos ante Dios. Ahora bien, note aquí, vamos a ver por qué se dio esta palabra. En el verso 1 del capítulo 16 dice, 16:1, en el año ¿qué? 36 del reinado de ¿qué rey? Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra de Judá. Entonces, Asa, hermanos, era el rey de Judá. Y en contra de ellos, de Judá, subió, hermanos, Baasa, el rey de Israel, y los sitió. Cuando eso ocurrió, Asa hizo lo siguiente, versículo 2. Entonces Asa, dice que sacó, dice, la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, escuche bien, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y he aquí, escuche bien, dice, he aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas las alianzas que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Qué interesante lo que dice. Asa, hermanos, fue sitiado por el rey de Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué debió haber hecho Asa? ¿Qué debió haber hecho Asa en una situación difícil?
debió haber, perdón, correcto, buscar del Señor, pedirle al Señor que lo ayudara. Pero ¿qué hizo Asa? Escuche bien el grado de pecado que cometió. Dice que tomó los utensilios de la casa de Jehová y de la casa real, los utensilios de oro y de plata, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, para que hiciera alianza con él, para que lo defendiera. Y eso, hermanos, desagradó a Dios. Y por eso Dios envía al profeta en el versículo 7, 16 verso 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanini a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso, escuche bien, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Oiga qué interesante. Ese rey no era enemigo de él, pero él buscó alianza con ellos y eso desagradó a Dios. Por eso el profeta ahí le pone un ejemplo. Los etíopes, le dice, y los libios, ¿acaso no eran ejércitos superiores? Y Dios te dio la victoria en contra de ellos. Hoy has hecho locamente, has actuado mal, no has tomado la mejor decisión. ¿O acaso, le dice, no sabes que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar, dice acá, su poder en favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con él? ¿Acaso no lo sabes? Entonces, hermanos, pero analicemos esa parte, ahora que ya entendemos a quién se le dijo y por qué se le dijo. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros, cuando comenzamos en nuestro caminar con el Señor, empezamos bien confiando en el Señor. Cada vez que vamos a hacer algo importante, buscamos a Dios en oración, buscamos a Dios en ayuno. Pero conforme van pasando los días, hermanos, resulta que nosotros, hermanos, vamos a tomar una decisión importante y ya no consultamos con Dios. Ya no buscamos a Dios como lo hacíamos al principio. Y ya, hermanos, cuando nos pasa un problema, lo primero que hacemos es llamar al vecino o llamar al amigo, o tratamos de resolverlo nosotros el problema y dejamos a Dios de lado. Entonces es importante que nunca, hermanos, que nunca, escuche bien, dejemos a Dios de lado. Que siempre Dios sea primero. Amén. Que siempre busquemos al Señor. Ahora bien, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para primero identificar su pueblo. Quiero que sepan que Dios identifica a un grupo de personas como pueblo suyo. Están todas las personas, pero en medio de todas las personas que son creación de Dios, Dios, hermanos, elige un pueblo. Y él, hermano, ¿sabe quién es ese pueblo? Él los conoce por nombre a todos. Él conoce la necesidad de cada persona. ¿Se ha fijado que hay por ahí la gente dice, todos somos hijos de Dios? Así dicen, pero no es cierto. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, le dio la potestad o el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón somos hijos de Dios. Amén. Dice que no somos engendrados por carne, ni sangre, ni por voluntad de varón, sino somos engendrados por voluntad de Dios. Amén. Entonces, existe una diferencia, hermanos. Sí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces Dios hace una diferencia. Vea esta parte de la escritura, me llamó la atención. Vayan al libro de Ezequiel, hermanos. Ezequiel, uno de los profetas mayores. Vamos a Ezequiel está antes de Daniel, el capítulo 9, hermanos. Ezequiel capítulo 9. Dice la palabra del Señor. Estamos hablando de que Dios, escuche bien, identifica un pueblo. Acá, hermanos, la lectura debe de comenzar en el verso 3, pero yo voy a leer el contexto, el versículo 1, para que entendamos bien. Ezequiel capítulo 9, verso 1. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor, oiga bien,
clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano instrumento. ¿Para qué? Para destruir. ¿Están conmigo? Cada uno trae instrumento para destruir. Versículo 2. He aquí, ¿cuántos varones? 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía, escuche bien, a su cintura, ¿qué traía? Un tintero de escribano. Y entrados, escuche bien, se pararon y se juntaron junto al altar de bronce. El verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Escuche bien. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, verso 4, estoy leyendo: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén. Escuche bien. Y ponles una señal, ¿en dónde? En la frente a los hombres. ¿Pero a quiénes? A los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel el cual hubiere señal, no os acercaréis, escuche bien, y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario. Y comenzaron pues, dice, desde los varones ancianos que estaban delante, ¿de dónde? Del templo. Detengámonos acá. Note que Dios, e incluso dentro de su pueblo, hace una diferencia marcada. Fíjese bien. Dios, escuche bien, en este caso, el pueblo de Israel, hermanos, se había apartado de la voluntad de Dios. Y no hay nada más terrible para un hombre y una mujer que apartarse de la voluntad de Dios, aún conociéndolo. La Biblia dice: mejor no me hubieras, ¿qué? Conocido. Mejor no me hubieras conocido. Entonces, escuche bien, esta gente conocía de Dios, sabía de Dios. Sin embargo, se habían apartado de él. Y como había, hermanos, gran maldad dentro del pueblo, Dios decide emitir un juicio en contra de ese pueblo. Pero ojo, escuche bien, en medio de ese pueblo, no todos los que estaban allí, escuche bien, se habían apartado de la voluntad de Dios. Había un pequeño remanente que clamaba y gemía al Señor. Lo leímos en el verso. Por eso, escuche bien, el verso 2 dice que venían 6 personajes que iban a destruir la ciudad. Y en el siguiente vemos otro personaje con un tintero. Este iba a marcar, escuche bien, iba a identificar a aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, para que el castigo no fuera sobre ellos. Hermanos, Dios siempre hace eso en todos los tiempos. Hermanos, estamos viviendo el principio de dolores de los días finales. Y para aquel que no sabía, estamos marcados todos nosotros, hermanos. Cuando Cristo venga, va a venir por los que estén marcados, por los que estén cubiertos por la sangre de Cristo, por aquellos que le hayamos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando la trompeta suene, le escucharemos todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Por eso dice la palabra que habrán 2 en la cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque hay uno que le sirve al Señor y el otro no. Dice que estarán 2 en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Porque Dios conoce a su pueblo. Amén. Entonces, escuche, aquí en Israel, Dios identifica a su remanente. Y por eso lo manda a separar. ¿Ok? Lo manda a separar. Dios mandó, escuche bien, Dios mandó que libraran a los suyos del juicio venidero. ¿A quiénes iba a librar? A aquellos que habían permanecido fieles a Él y a su palabra. ¿Cómo demostraron esos su fidelidad? Bueno, número 1, se determinó la lealtad a Dios por su amor a la justicia y al arrepentimiento y al aborrecimiento, por el pecado. Ezequiel 9:4, ¿qué dice? 9:4, y le dijo Jehová: pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente
a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que allí estaba ocurriendo, hermanos, mucha abominación, mucho pecado, pero había un grupo que clamaba, que decía: Señor, misericordia, Padre, ten misericordia de nosotros. Entonces a esos que clamaban, Dios dice: márcamelos, porque esos no van incluidos en mi juicio. Esos son míos, a eso yo los traigo para mí, a eso yo los protejo. Hermanos míos, cuando Dios desate los juicios sobre esta tierra, todos aquellos que tenemos a Cristo también Dios nos va a separar. Porque Dios marca a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Entonces esta gente se había determinado, escuche bien, ellos seguían conservando la justicia, aborrecían el pecado. Por eso Dios los marca. Número 2, la aflicción por el pecado. Los que son del Señor, escuche bien, se afligen por el pecado y por la inmoralidad. Aquellos que pertenecemos al Señor nos afligimos, como vemos cómo el mundo se pierde cada día, hermanos. Vemos cómo la gente se aparta de la palabra de Dios. Nos da preocupación, hermanos, ver, hermanos, cuánta deshonra, hermanos. Entonces Dios, escuche bien, Dios, cuando hay un grupo de personas así, Dios las aparta para sí. Pero este no es el único lugar donde Dios marcó a su pueblo. En la historia bíblica nosotros encontramos otra parte de la escritura donde Dios también hizo una demarcación, una separación de su pueblo. En Egipto, ¿se recuerdan cuando Israel estuvo cautivo en Egipto? Dice la palabra del Señor que Él decidió enviar plagas sobre Egipto. Y dice que la última plaga, escuche bien, la última plaga era la muerte del primogénito. Tenía que morir en Egipto el primogénito de toda familia, bien sea, escuche bien, persona o bien sea animal. Todo el primogénito debía morir. Ahora bien, Dios decide, escuche bien, conservar la vida de aquellos que era su pueblo. Y dice que Dios le dijo a Israel, no lo vamos a leer porque es bien largo eso. En Éxodo capítulo 12, Dios le dijo a su pueblo: separen un cordero. Y le dio las distinciones de cómo iba a ser el cordero. Y dice, y lo separan y lo sacrifican. Y la sangre de ese cordero, les dijo a Israel, la van a poner en los dinteles, en el marco, hermanos, de la casa. Entonces sacrifican el cordero. Cuando yo les diga, a la hora que yo les diga, ustedes van a ser obedientes. Y esa sangre la van a tomar y la van a poner en los dinteles de las casas. Porque en la noche, escuche bien, va a pasar el ángel de la muerte sobre toda esa zona. Y cuando el ángel llegue y no vea la señal esa de la sangre en el dintel de la puerta, él va a morir instantáneamente. Pero cuando el ángel de la muerte llegue a otra casa y vea, hermanos, esa marca de la sangre ahí, no va a entrar, va a pasar de largo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De esa forma, escuche bien, Dios está identificando a su pueblo. Dios conoce quiénes son de Él, quiénes le pertenecen. Y Dios los marca para sí. Porque Dios, escuche bien, Dios, el castigo no lo envía para todos, sino que nada más al que tiene que castigar, lo castiga Dios. Porque si Dios nos castigara a todos, hermanos, Dios sería injusto. Pero Dios, escuche bien, Dios es justo y no injusto. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12. Vayamos a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer solamente el verso 12 y el verso 13. Éxodo 12. Solo vamos a leer el verso 12. ¿Lo tiene? Dice, Éxodo capítulo 12, verso 12 y el verso 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así como de los hombres, como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta es la palabra de Dios para su pueblo. Mira, para que salves a tu primogénito vas a tener que hacer esto. Vas a tener que tomar, escuche bien, el cordero, lo vas a sacrificar. Vas a poner esa marca ahí en la puerta. Y cuando yo pase por allí y ve esa marca, no va a morir tu primogénito. Hermanos, esto requería de fe. ¿Cuántos dicen amén? Esto requería de fe. Porque todo aquel judío que dijo, yo poner sangre allí, no creo. Sí, la voy a manchar, se va a hieder. ¿Y qué si no pasa? ¿Sí o no? ¿Y qué si no pasa? Voy a hacer el ridículo. ¿Sí? Se van a reír de mí. Quizás, hermano, alguien no lo hizo. Y como no obedeció a la palabra de Dios, hermanos, ¿qué pasó? Su primogénito con toda seguridad que murió. Y lo mismo hoy, hermanos, en el Evangelio. Nosotros creemos por fe. No hemos visto a Jesús. No vimos los golpes que le dieron. No estuvimos allí. ¿Sí? Lo conocemos por acá. Amén. No estuvimos allí presentes para decir, mira. Sí. Lo creemos por fe. Entonces, hermanos, eso es una bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea que la señal, Dios siempre separa a su pueblo. Nosotros hemos sido rescatados por medio de la sangre de Cristo, según Primera de Pedro. Vayan a Primera de Pedro, está allá por Apocalipsis, hermanos. Primera de Pedro. Y la invitación es para todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón, que le permita al Señor salvarle su vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Lo tiene? Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados, escuche bien, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro, escuche bien, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Escrito está en la palabra del Señor que el fin del mundo se acerca. La venida de Cristo está cerca. El Señor viene como ladrón en la noche, dice la palabra del Señor. Va a venir de repente. La expresión como ladrón significa que Él va a venir cuando menos nos lo esperamos. Siempre hemos explicado, hermanos, que un ladrón no le dice le voy a robar. Porque si le dice le voy a robar, usted está preparado. El ladrón llega a su casa a sacarle sus cosas cuando usted menos se lo espera, cuando menos se lo imagina. Cuando el Señor venga, va a venir de repente. Y no va a haber tiempo para decir voy a buscar al pastor para que me bautice. O voy a buscar, ¿me entiende? No va a haber tiempo. Por eso es necesario prepararse de antemano. ¿Sí? Es necesario abrir nuestro corazón y permitirle a Cristo obrar en nuestra vida. Es bueno asegurar nuestra salvación. Porque, hermanos, porque qué triste, hermanos, que de repente el Señor venga por su pueblo y nos encontremos solos. Usted se imagina que de repente usted en su casa y su esposa no está. Y qué raro va a decir si yo ahí la vi en la cocina. ¿Qué se habrá hecho? Y ahí está el carro de ella, ni maneja, ni ha llamado a nadie para que la venga a traer. ¿Cómo es posible? Hermanos míos, evitemos ese tipo de cosas. Vayámonos juntos a heredar la eternidad, a vivir una eternidad con el Señor. No es en vano, hermanos, el que vengamos a la iglesia. Nos estamos preparando para vivir una vida mejor. Y es más, aquí ya estamos recibiendo beneficios de esa vida maravillosa. Ahora bien, hemos sido comprados no con oro, no con plata, sino con la sangre de Cristo Jesús. Con eso hemos sido comprados. Entonces hemos aprendido en la Biblia que Dios hace una separación de su pueblo. Que Dios siempre aparta a los suyos y los protege y los guarda. Amén. También sabía usted
Que también que los ojos de Jehová contemplan la tierra para ayudarnos, escuche bien, a conquistar, para ayudarnos con nuestros proyectos, para ayudarnos con nuestras metas. ¿Sabía usted que usted no está solo, que Dios está con usted y que Dios está presto para bendecirlo? Claro que sí. El problema es que a veces, hermanos, Dios nos permite, escuche bien, que pasemos pruebas, dificultades, para ver cómo nosotros reaccionamos. Hermanos, porque nosotros somos personas que nos gustan todas las cosas así. Yo siempre he dicho esto: vamos a la tienda y vemos una cola, una línea larga, y allá vemos a 2 personas nada más, y vamos a pagar nosotros. ¿Para dónde nos vamos? Al que tiene 2, para allá. No nos quedamos aquí. Es más, cuando vamos manejando, hermanos, en el freeway, está la gran línea para la salida. ¿Qué hacen a veces algunos conductores? Se van de lado. Y allá, a la fuerza, se meten. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se oye, hermanos, dígame. Mire que ya los vi manejar, que allá adelante se cuelan. Hermanos, no nos gusta esperar. Todo lo queremos ya, hermanos. Todo lo queremos ya, así, instantáneamente. Somos así. Un predicador decía: si vendieran una pastilla para aprenderse el Antiguo Testamento de memoria al tomarse la pastilla, y otra para aprenderse el Nuevo Testamento, esa farmacia, ese hombre sería el más rico del mundo. Porque todos los cristianos haríamos cola, haríamos línea para ir a comprar esa pastilla, hermanos. Bueno, me voy a aprender el Antiguo Testamento de una vez, y tragadita la pastilla, y luego el Nuevo, los 2 de una vez, y ya me puedo toda la Biblia. Y la hacemos de un lado. Si eso ocurriera, hermanos, ¿sí o no lo haríamos? Claro que sí. No me digan que no. Sí lo haríamos, hermano, porque nos gustan las cosas así, fácil, rápido. Pero Dios tiene propósitos con nosotros. Hay cosas que tenemos que esperar, porque Dios quiere que aprendamos a eso, a esperar. Pero no es que nos haya abandonado, no es que nos haya olvidado, no. Los ojos de Él están sobre nosotros. Él nos ama, Él nos quiere y Él está pendiente. Pero quiere verte, quiere ver cómo actúas tú. Porque es bien fácil servir a Dios, hermano, cuando todo nos va bien. Ay, hermano, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos un buen carro, cuando tenemos una casa. Qué lindo es Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero que cuando no tenemos, pero que cuando nos comienza a faltar, hermanos. Hermanos, no. Y Dios quiere enseñarnos que debemos de confiar en Él siempre. No importa si Dios nos bendice o no, creamos en Él siempre, amén. Entonces los ojos del Señor contemplan la tierra para ayudarnos. Vea el libro de Samuel, hermanos. Vaya al libro de Samuel. Perdón, no, hermanos. Josué, perdón. Samuel, ¿de dónde se me ocurrió decir el libro? Josué, hermanos. Josué capítulo 5, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 13, hermanos. Josué 5, verso 13. ¿Lo tienen? Ok, ¿están conmigo? Josué 5, verso 13. Josué 5, verso 13. ¿Están conmigo? Note, antes de que lo leamos, les voy a decir algo. Ok, véanme todos, ok, acá todos. Ya lo vamos a leer. Resulta que Josué era el comandante de Israel. Sí, Josué. Y dice que iba a atacar Jericó. Entonces viene Josué y como comandante de Israel va a explorar y va a ver cómo iba a ser para atacar la ciudad de Jericó. Y entonces va a explorar, hermanos, y cuando él llega, escuche bien, cerca de la ciudad de Jericó, entonces ocurre lo siguiente, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio, escuche bien, a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada. ¿Cómo la tenía? Desenvainada, dice, en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Note qué interesante. Josué va a conquistar Jericó. Y cuando él va a conquistar Jericó, él va a ver cómo estaba, hermanos, la ciudad. Pero cuando él llegó, ya había alguien allí, hermanos. Ya estaba quien allí. El ejército de Dios estaba listo para la batalla. Hermanos, cuando tú vas a pelear, créeme, no estás solo. Dios ya está delante de ti. Dios, antes de que tú llegues, Él ya llegó. Y Él te está esperando para pelear contigo. Hemos venido a esta ciudad, hermanos, desde muy lejos. Dios nos trajo a esta ciudad. Esta es una ciudad creciente. Es una ciudad en crecimiento. Yo recibí un informe acerca del agua. Hermanos, van a construir una tubería desde allá arriba, desde allá, hermanos, de arriba del aeropuerto, hermanos, de allá del aeropuerto George Bush, de bien arriba, de por ahí. Y va a bajar toda esa tubería, hermanos, hasta acá, hasta por el 99. En esa tubería van a traer el agua desde allá. Porque, escuche bien, se espera que para el año 2021, esta ciudad tenga 9.2 millones de personas. Es una de las ciudades que más rápido está creciendo. Y Dios nos trajo, escuche bien, porque muchas personas van a venir y van a necesitar una iglesia en donde congregarse. Y cuando ellos vengan y busquen una iglesia, nosotros ya estamos aquí. Nosotros ya estamos aquí, amén. Por eso estamos trabajando, hermanos, vamos al paso del Señor. El Señor nos va a dar un terreno grande, vamos a construir. Cuando toda esa gente venga, ya tenemos un lugar. Amén. Dios ya estaba en esta ciudad antes de que nosotros llegáramos. En el corazón de Dios ya estaba a traerlo a usted para acá. Para trabajar, porque aquí se va a necesitar mucho trabajador en la obra de Dios. Entonces, hermanos, escuche bien, Josué va y quiere conquistar una ciudad y el ejército de Dios ya está allí. Por decir, ahí vio uno nada más, pero allí estaban todo el ejército del Señor. Así usted, hermanos, usted no está solo. Siempre, hermanos, hay alguien con usted protegiéndolo. Escuche bien, el ejército del Dios ya estaba en aquel lugar, listo para pelear en favor de su pueblo Israel. Los creyentes tampoco están solos en sus luchas espirituales. Dios está con ellos. ¿Cuántos dicen amén? En tus luchas, escúchame, en tus luchas Dios está contigo. Los creyentes, en primer lugar, mira cómo Dios nos ayuda. En primer lugar, los creyentes tenemos el Espíritu Santo que se nos ha sido dado para ayudarnos. San Juan capítulo 14, mira cómo Dios nos ayuda hoy en día. San Juan capítulo 14. San Juan 14, hermano. Verso 16. San Juan 14, 16. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 16 al 23. Jesús hablando dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre o para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, verso 17, de San Juan 14, verso 17 ahora. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, escuche bien, le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y nosotros en mí, y yo en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, escuche bien: Señor, ¿cómo es que te manifestarás
a nosotros y no al mundo? Verso 23, el último. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos, ¿qué, hermanos? Morada en él. Oiga bien, haremos morada con él. El Señor viene y hace morada en tu vida. Cuando tú vienes a Jesús, escucha bien, recibes un regalo maravilloso, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no estás solo, porque dentro de ti está Dios obrando. El Espíritu dice que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces el creyente no está solo, sino que es guiado por Dios, ¿sí? Dirigido por Dios. Y por si esto fuera poco, escucha bien, ¿cuántos de aquí, cuántos de aquí han buscado alguna dirección con un GPS, con un GPS? ¿Cuántos han buscado alguna dirección? Amén. Yo creo que la mayoría hemos usado. No conocemos el lugar a donde nosotros vamos. Se nos da la dirección y nosotros la ponemos en ese aparatito, en un GPS. Y viene el aparatito y dice: haga una derecha. Y navegue tantas millas, luego a una izquierda, y ahí vamos. Y nos va llevando el GPS. Y de repente, hermanos, nos dice que la propiedad está a la derecha. Y justo vemos el lugar a mano derecha. Amén. Así el Espíritu Santo, hermanos, nos guía, escuche bien, a toda verdad y a toda justicia. Aumenta el conocimiento, el entendimiento de la palabra en nosotros. Cada vez que leemos, hermanos, Él nos ilumina para entender la palabra de Dios. Nos reprende cuando queremos hacer algo malo. Escuche bien, Él trabaja en nosotros siempre. Nunca se va de nuestro lado, siempre está con nosotros. Porque, escuche bien, porque Él está para guiarnos. También en el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer ahora el verso 14. Hebreos 1, verso 14. Dice la palabra del Señor. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor así, preguntando: ¿no son todos espíritus ministradores enviados, escuche bien, para servicio a favor de los que serán herederos de qué? De la salvación. ¿Usted es un heredero de la salvación? Claro que sí. Y dice acá que hay espíritus, escuche, ministradores, espíritus enviados. En otras palabras, ángeles que Dios ha enviado a favor de nosotros, para servirnos a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, no solamente internamente Dios nos guía, escuche, sino que también por fuera hay ángeles, escuche bien, designados para servirnos a cada uno de nosotros. Aquí han de haber muchos ángeles, amén. Amén. Y cuando usted se va a su casa, la palabra del Señor en el Salmo, creo que es 34, verso 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿Y qué hace? Y los defiende. Entonces, hermanos míos, escuche, tenemos quien nos cuide, quien nos proteja. No estamos solos, pero a veces nos sentimos solos. Pero ya expliqué por qué. Y a veces, hermanos, en la Escritura nosotros encontramos que hay siervos de Dios que han pasado por grandes dificultades, y con esto termino. La Biblia nos enseña, hermanos, el caso de Pedro. Dice que por predicar el evangelio del Señor Jesucristo fue puesto en la cárcel. Amén. Y dice que estando preso, la iglesia hacía oración por él. Pero ocurrió algo maravilloso, y con eso quiero ir terminando. Vea lo que dice el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hechos en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Hechos 12, verso 5. Dice que Pedro estaba preso, hermanos, estaba custodiado en la cárcel. Oiga la condición de él. ¿Lo encontraron? Hechos 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
¿Qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Está viendo? La iglesia estaba clamando al Señor por Pedro. Y dice el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba, escuche bien cómo estaba Pedro, durmiendo entre dos soldados. Detengámonos acá, aquí hay varias cosas importantes y rapidito. Mira, cuando hay dificultad, ¿sabe qué tienes que hacer? Oración sin cesar, constantemente. Oración sin cesar. ¿Tienes un problema? Ora sin cesar. Pide ayuda. Ayúdenme a orar. Necesito ayuda. ¿Ok? Lo primero. Lo otro, si estás, escucha bien, aquí el que está involucrado, el que está preso, no estaba quebrándose los dedos ni comiéndose las uñas, preocupado. ¿Y cómo voy a hacer para salir de aquí? ¿A quién le presto para mi fianza? No, Señor. Cuando usted confía en el Señor, usted sabe que Dios lo va a ayudar. ¿Y qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Tranquilo. Cuando tienes un problema, por muy grande que sea, estás confiado en que Dios te va a ayudar. No te quite el sueño, hermano. Tú tranquilo. Confías en tu Dios. Eso es fe. Yo sé que Dios me va a ayudar. No sé cómo, pero Dios me va a ayudar y me voy a dormir y me voy a desvelar y voy a estar ahí. Dice que Pedro dormido en medio de dos soldados, hermanos. Sigamos leyendo. Y dice, verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Y mira cómo estaba, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó, escucha bien, un servidor del Señor, el ángel del Señor. Y la luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro el costado, le despertó, diciendo, dormilón, levántate pronto, ¿ok? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Y qué más? Y sígueme. Y escuche bien, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron la calle, y luego, escuche bien, el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, Pedro tenía una gran necesidad, hermano, ser liberado, y Dios no lo iba a dejar allí. Te digo algo, tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios no te va a dejar en esa condición. Dios te va a bendecir, Él no te va a dejar, no te va a dejar por nada del mundo. Eres un ser especial para Dios. Dios te ama y los ojos de Jehová contemplan la tierra para manifestar su poder a favor tuyo.